Bueno, y estamos en comunicación con Flavio Buccino, que es docente, especialista en gestión educativa y referente de Argentinos por la Educación. Hola Flavio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andás vos? Bien, bien. La verdad es que nos interesaba mucho tu opinión sobre varios temas. El primero tiene que ver con lo que dijo el diputado nacional Venegas Lynch, respecto de que no está de acuerdo con la educación obligatoria, que si los chicos, si los padres necesitan que sus hijos vayan a trabajar, tienen que hacerlo. A ver, ¿y el segundo cuál era? A ver, porque a lo mejor podemos conectar todo junto. Y el segundo era el tema de penar el adoctrinamiento en las escuelas, como planteó el gobierno de Javier Milei, para que puedas denunciarlo. Bien, a ver, yo creo que tienen mucho que ver uno con el otro. Por eso es que te pregunté cuál era el segundo. Porque en realidad... Pero después si quiero otro tema más puedo, ¿no? Sí, después podemos seguir todo lo que vos quieras, no hay ningún problema. Pero digo, me parecía piola poder conectar ambos temas de una manera que a lo mejor parecieran que no está conectado. Pero a ver, en particular el diputado lo que dice, la verdad... Si tuviésemos que hablar seriamente del tema con respecto a lo que dijo el diputado, no habría que decirle nada. La verdad que es una locura el planteo que hace. Solo 3 países en el mundo no tienen obligatoriedad en la educación. Los verdaderos liberales en la República Argentina nacieron con la educación obligatoria. Perdón, Flavio, ¿qué países, así no nos queda, qué países no tienen educación obligatoria? No, a ver, en este momento no los tengo, pero te digo, todos los países del mundo han hecho de sus sistemas educativos nacionales el eje, uno de los ejes por los cuales, digamos, montaron o principalmente piensan el desarrollo económico y el desarrollo social y político de sus sociedades. En todo caso, el planteo que te hago es, los verdaderos liberales en la República Argentina, los que estuvieron, digamos, organizaron este país a partir de 1860 aproximadamente, 1853 con la Constitución Nacional, se plantearon la necesidad de de montar un sistema educativo nacional que fuera gratuito, obligatorio, que fuese laico. En esos mismos liberales, o no tan liberales, pero digamos dentro de la misma línea, que el propio presidente hoy nombra, Roca, Sarmiento, Avellaneda, Mitre. En todo caso, me parece que es un error el planteo que hace el diputado, pero que no tiene que tiene que ver con el modelo general. ¿Por qué? ¿Y por qué yo te lo conectaba con el tema del adoctrinamiento? Porque en realidad, si uno escucha bien el mensaje que el presidente y, digamos, el diputado de alguna manera coinciden, los estados nacionales adoctrinan a partir de sus sistemas educativos. Entonces ellos piensan que la verdadera libertad es tener un sistema no tener un sistema educativo nacional. Es que cada uno elija lo que quiere aprender, cuándo lo quiere aprender y cómo lo quiere aprender. La organización de los estados y la organización de los sistemas educativos tienen mucho que ver con esta lógica de, digamos, como fue a fines del siglo XIX, creación de ciudadanía, mejora de la calidad de los trabajadores, etcétera, etcétera. Y a partir de eso, lamentablemente, yo creo que hay una conexión fuerte, porque en realidad en todo caso lo que hay es una narrativa y una cosmovisión de cómo tiene que ser la sociedad, que lamentablemente la Argentina no lo ha tenido nunca y la mayoría de los países del mundo no la tuvieron tampoco y no la tienen. Repito, ningún país del mundo, excepto 3 que son absolutamente aleatorios, se plantean que la educación no debe ser obligatoria. Puede ser que no sea obligatoria para algunos países en diferentes niveles. En la Argentina, a partir de la ley 1420, fue obligatoria para primaria. Después, a lo largo de los años,
se fue, digamos, fue pasando a ser obligatoria para el ciclo inicial, sala de 5, y a partir de los 2000 se hizo obligatoria en el nivel secundario. ¿Podemos discutir hasta dónde puede o no llegar la obligatoriedad? Y sí, podemos discutirla, pero decir que no debe ser obligatoria ya es una locura, ¿no? Y con respecto al adoctrinamiento, vos, ¿cómo evaluás que estamos hoy? ¿Qué nivel de...? Porque la verdad es que cuando se anunció esto, hubo una reacción positiva de muchos sectores que dicen, sí, efectivamente vemos que hay una bajada de línea fuerte en colegios generalmente de gestión pública, en las universidades públicas. ¿Eso vos cómo lo evaluás? A ver, vamos a partir de lo siguiente. Si partimos de que el Estado adoctrina a partir de su sistema educativo nacional, estamos en un problema grave porque todo lo que sea estatal está adoctrinando, ¿correcto? Sí. Ahora, si hablamos del adoctrinamiento digamos, vamos a definir qué es adoctrinamiento y cómo se puede dar el adoctrinamiento. El adoctrinamiento se da desde un poder centralizado, desde un poder que además utiliza el adoctrinamiento como un modelo sistemático dentro del sistema educativo. Es sistemático, es concreto y se palpa. Tiene que haber un nivel de cohesión social que acepte ese adoctrinamiento. Vos, como bien dijiste, hay reacción de parte de la sociedad frente a lo que posiblemente ocurra, que es un fenómeno concreto y que ahora le voy a poner un nombre, que no es adoctrinamiento, que es otro tipo de fenómeno. Y por último, lo que tiene que tener el Estado es la medida de coerción o medidas de coerción para que todo aquel que no esté dentro del sistema sea expulsado, o esté dentro del sistema y esté provocando ruido, sea expulsado. Lo que a mí me parece que nosotros estamos confundiendo es adoctrinamiento con poder del docente en la situación asimétrica que tiene con los alumnos. Hay alguien que tiene un conocimiento, hay alguien que lo viene a buscar. Y muchas veces hay muchos docentes que como mal docentes, terminan utilizando este poder de asimétrico para, de alguna manera, reordenar el pensamiento de los alumnos. No sé hasta dónde llega esto, porque de hecho queda concreto que todos los avisos y alertas que tuvimos, digamos, concretamente lo hemos visto hasta por videos, ¿no? El año pasado, recuerdo que el año pasado, el anterior, una docente en La Matanza, creo, y vimos el video del mismo alumno que estaba siendo maltratado y los compañeros mostrando ese video, que en todo caso, repito, es un abuso de poder del docente, digamos, de su posición, digamos, asimétrica frente al alumno, que tiene menos poder que él, en todo caso, a partir del conocimiento. Todo esto que te estoy contando del abuso de poder, desde la Constitución Nacional, pasando por la Ley Nacional de Educación, pasando por los diseños curriculares, que son las herramientas que utiliza el docente para saber qué, cuándo, cómo, dónde y a quién enseñarle, y después por el Estatuto del Docente y por los reglamentos escolares, en todos está penado esto, en todos ya tiene un punitivo, ya tiene definido qué hacer con docentes que se extralimitan en su poder de adulto frente al niño o al adolescente. Por lo tanto, me parece que, la verdad que yo no sé hasta dónde van a incluir y cómo van a incluir en el artículo 11 y 126 de la Ley Nacional, van a incluir este tema del adoctrinamiento y cómo lo van a penar, digamos, en definitiva, desde ahí. Pero hoy existen un montón de herramientas que lamentablemente los gobiernos no las utilizan. Este es el problema. Y este es uno de los problemas graves de la Argentina. Digamos que muchas veces la norma la tenemos escrita, no la utilizamos y después pedimos una norma para poder, digamos, controlar aquello que los estados y los gobiernos definen no controlar. Entonces digo, cuidado con esto, cuidado porque a ver si todavía en la lógica esta de no querer adoctrinamiento terminamos adoctrinando
o terminamos cercenando la posibilidad de la creatividad y la potencialidad que tienen tanto alumnos como docentes dentro del aula. ¿Y con esto qué quiero decir? La herramienta elegida hoy para hacer esto, digamos que es ese 0800 denuncia, en realidad a mí me preocuparía bastante, porque lo que estaría ocurriendo es que, posiblemente el docente termine pensando que hay algo que no tiene que decir o hay algo que no tiene que hacer dentro del aula antes de hacerlo, todo por miedo a que alguien lo denuncie. En todo caso, muy abierto, muy no marcado en el formato. Hoy el sistema tiene herramientas para, controlar a aquellos docentes que se extralimitan. Si no se utilizan, hay que utilizarlas. Esto es lo que estoy diciendo. Flavio, buen día. Gonzalo Abascal te saluda. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo andás? Te llevo a un planteo más general a partir de una observación empírica y cotidiana. Sí. Yo trabajo en Clarín y en Clarín Digital tenemos posibilidad de ver cuáles son las notas más leídas y las menos leídas en todo momento, ¿no? A través de herramientas de medición de audiencia. Las notas que tienen que ver con educación siempre, o casi siempre, para no ser tan extremo, son las menos leídas. Hay, por un lado, a veces pienso yo, una declamación de cuánto nos preocupa la educación, pero después, en la realidad, al menos desde el consumo informativo, y si ese consumo informativo indicara una preocupación, parece que nos preocupa poco la educación. Parece que en general interesa poco. Y yo creo que algo de eso es cierto, que hay como una posición social que está bien vista, que es decir, que preocupado estoy por las escuelas y por la educación, pero que en el fondo el tema no interesa mucho. ¿Es una percepción equivocada esta? ¿Es una percepción que puede tener algo de real? A ver, no es una percepción equivocada. Hay otros datos de la realidad, encuestas a los propios políticos, que hace poco leí una, en la que los propios políticos, en una tabla de cuáles son los problemas del país, educación está bastante más abajo de la mitad de tabla, ¿no? Mientras hay otros temas que sobrepasan esta lógica, ¿no? Pero, a ver, es bueno el planteo que haces y es bueno el parámetro que tomás, que es qué se lee y qué no se lee, qué consume o qué no consume como información la gente. Yo estoy completamente seguro que en términos sociales generales, y la política incluida, sobre todo como liderazgo de esta situación, la educación no está en los primeros planos, no es prioridad número uno, está más en el discurso que en la acción. De hecho, en concreto, hoy lo podemos ver en cada una de las medidas que tomó este propio gobierno en los últimos 4 meses, ¿no? Y donde nos encontramos con un montón de cosas que decimos, bueno, no hay recursos, no se quiere gastar acá, no se quiere gastar allá, lo que sea. Pero también hay otro elemento para mirarlo desde otro lugar, y a mí me parece que ahí es donde tenemos que poner el ojo y cuidar como tesoro algo que tenemos que nadie o pocos reparan. Todas las familias del país, o la gran mayoría de las familias del país, para no decir todas, como vos bien decís, tampoco ser generalista, la gran mayoría del país sigue apostando a que la educación es una de las herramientas para el ascenso social de sus hijos. O sea, sigue habiendo un bono social, en todo caso, en el que todas las familias piensan que mandar sus hijos a la escuela, que tengan una buena educación, hacer esfuerzos para poder mandarlos a aquellas escuelas que ellos creen que son las mejores, sigue existiendo.
Por eso me resulta terrible el mensaje del diputado, ¿no? Porque en definitiva le está diciendo a las familias: no manden sus hijos a la escuela porque la escuela no sirve para nada, en todo caso. Pero me parece que hay una reacción al revés, de parte de la sociedad. Constantemente están mostrando que este bono existe. Y esto hay que utilizarlo, porque en todo caso eso hay que multiplicarlo y llevarlo a un nivel de, bueno, compromiso de las familias, compromiso de la sociedad, compromiso de la política, a poner todo en la carne al asador para transformar y mejorar en aquellas cosas que hay que mejorar. Lamentablemente, la política, de alguna manera, en general, la expone en la agenda, pero después, cuando llega la hora de poner, digamos, el esfuerzo o la acción concreta en esas cosas, no las hace. Y de hecho, no es este gobierno último, sino son los varios gobiernos que vamos transitando a lo largo de estos últimos 35 años, que vemos que no hay una prioridad número uno. Y esto no se soluciona diciendo la educación debe ser esencial. Porque estamos de acuerdo que la educación, los chicos tienen que ir todos los días a la escuela, que tenemos que mejorar los días de clase, el número de días de clase, y tenemos que mejorar que los docentes paren menos, en todo caso, a lo mejor, digamos, haya menos conflicto docente. Pero cuando llega la hora de poner, digamos, las cosas en su lugar, los estados tienen que participar de esto, tienen que definirlo. En Flavio. todo caso, mira vos, el gobierno nacional en estos últimos cuatro meses, el gobierno nacional parece retirarse cada vez más del tema educativo, dejándolo como un problema solamente de las provincias. Y en realidad la normativa dice todo lo contrario. Flavio, discúlpame que te interrumpa, nacional, pero nos estamos quedando sin tiempo. Acá nuestro productor nos está haciendo unas señas que no te quiero reproducir. Me imagino. La verdad es que es un tema que a nosotros nos interesa un montón. Lo hemos hablado en varias oportunidades. Te invitamos un día, profundizamos porque es extensísimo esto. Y la verdad es que es algo que la verdad si me dejas hablar, me quedo toda la tarde. Por eso, la próxima vez venís y charlamos. Estuvimos hablando con Flavio Buccino. Muchas gracias por comunicarte con Entrelazados. No, muchas gracias a ustedes por la confianza.